científicos y arqueólogos han encontrado evidencia de la existencia de ovnis y contacto con vida extraterrestre. También confirmaron que en algún momento, todas las personas en nuestro planeta tuvieron contacto simultáneo con una civilización altamente desarrollada o con algo extraterrestre. Esto se confirma con los hallazgos de este video. Número 1. El descubrimiento de la estrella Sirio. La tribu Dogon de Mali, África, ha atraído durante mucho tiempo la atención de investigadores y antropólogos debido a su conocimiento único y antiguo sobre la estrella Sirio. Este conocimiento resulta sorprendente por su precisión. Los Dogon afirman que Sirio no es solo una estrella brillante visible a simple vista, sino que tiene un satélite, Sirio B, invisible sin equipo especial y que fue descubierto por científicos occidentales recién en 1862. Según la mitología Dogon, sus ancestros recibieron este conocimiento de criaturas misteriosas llamadas Nomo. Estas criaturas, según la leyenda, vinieron a la tierra desde Sirio y enseñaron a los Dogon astronomía, agricultura y otras ciencias importantes. La información que poseen los Dogon sobre Sirio es asombrosa. ¿Sabían que Sirio B es una estrella pequeña y extremadamente densa, algo impensable para un pueblo sin acceso a instrumentos astronómicos modernos? Este conocimiento ha dado lugar a numerosas hipótesis y teorías sobre un posible contacto entre los Dogon y una civilización extraterrestre. Los defensores del paleocontacto argumentan que los Dogon pudieron haber recibido datos tan precisos sobre el espacio de una raza extraterrestre altamente desarrollada. Por otro lado, algunos antropólogos e historiadores sugieren que este conocimiento pudo haber sido adquirido de misioneros y exploradores europeos que visitaron África en el pasado. Proponen que los Dogon pudieron haber integrado esta información en sus mitos y leyendas tras interactuar con científicos en los siglos XIX o XX. Número 2. La piedra Kochno. Esta piedra masiva, ubicada cerca de la ciudad de Clydebank en Escocia, está cubierta con complejos patrones tallados que consisten en espirales, círculos y líneas. Considerada uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos de Escocia, ha despertado la curiosidad de investigadores y entusiastas de la historia. Después de múltiples análisis, los científicos han determinado que la piedra tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Sus patrones han llamado la atención por su singularidad y complejidad. Algunos investigadores sugieren que estos símbolos podrían representar un antiguo mapa del cielo estrellado, lo que indicaría que la piedra fue utilizada con fines astronómicos. Según esta teoría, los espirales y los círculos tallados podrían simbolizar estrellas, planetas o incluso trayectorias de cuerpos celestes. Esto podría haber servido como una herramienta para que los antiguos habitantes de Escocia rastrearan el movimiento de los astros en el cielo. Además, se ha propuesto que la piedra Kochno podría haber sido utilizada en rituales o ceremonias relacionadas con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe un consenso definitivo sobre su verdadero propósito en la vida de las sociedades antiguas. Por otro lado, algunos defensores de la teoría del paleocontacto han planteado la posibilidad de que la piedra sea evidencia de interacción con civilizaciones extraterrestres. Según esta hipótesis, la complejidad y el simbolismo de las inscripciones podrían sugerir un conocimiento avanzado que no necesariamente se originó en la Tierra. A pesar de los numerosos estudios e hipótesis, la piedra Kochno sigue siendo un enigma fascinante que continúa inspirando debate y asombro entre arqueólogos, astrónomos y amantes de los misterios históricos. Número 3. Sorat Carrer. El gran complejo megalítico. El complejo megalítico de Sorat Carrer, conocido también como el Stonehenge armenio, es una de las estructuras antiguas más misteriosas del Cáucaso. Este monumento, ubicado en el sur de Armenia, está formado por cientos de piedras colocadas verticalmente, algunas de las cuales alcanzan varios metros de altura. Lo más interesante son las piedras con agujeros en la parte superior, que han llamado la atención de investigadores y aficionados a la mística.
Sorat-Carrer data de alrededor del sexto milenio antes de Cristo, lo que lo convierte en una de las estructuras más antiguas de este tipo. Defensores de teorías sobre civilizaciones extraterrestres sugieren que los agujeros pudieron servir para observar estrellas o incluso comunicarse con seres de otros mundos. Argumentan que la ubicación y orientación de las piedras podrían tener funciones astronómicas o más complejas, supuestamente imposibles para los antiguos habitantes de Armenia sin ayuda externa. Sin embargo, no hay pruebas científicas que respalden estas teorías. La mayoría de los investigadores considera que el Stonehenge armenio era un antiguo observatorio usado para estudiar cuerpos celestes o un lugar ceremonial para rituales. Este enigmático monumento sigue atrayendo tanto a turistas como a estudiosos que buscan respuestas sobre su verdadero propósito. Número 4. La cueva de Teyahuanaco. En la zona de Teyahuanaco, uno de los complejos arqueológicos más antiguos y enigmáticos de Bolivia, se descubrió una cueva cuyas paredes están cubiertas con representaciones de extrañas criaturas. Estas figuras, caracterizadas por sus cabezas grandes y ojos prominentes, recuerdan notablemente a las imágenes de seres extraterrestres que hoy en día son comunes en la cultura popular. El hallazgo atrajo de inmediato la atención de arqueólogos y expertos de todo el mundo. Algunos investigadores sugieren que estas representaciones podrían estar relacionadas con los mitos y creencias de las antiguas civilizaciones de la región. Es posible que estas figuras simbolizaran seres divinos o sobrenaturales dentro de su cosmovisión. En muchas culturas precolombinas de América del Sur, es frecuente encontrar imágenes de figuras antropomórficas con características exageradas, como ojos grandes y cuerpos desproporcionados. Se cree que estas representaciones reflejaban el estatus especial de ciertos personajes en la mitología o la religión de la época. Por otro lado, algunos defensores de la teoría del paleocontacto consideran que estas figuras podrían ser evidencia de un encuentro real entre las civilizaciones antiguas y seres de otros mundos. Curiosamente, existen representaciones similares en distintas partes del planeta, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si la humanidad realmente tuvo contacto con entidades extraterrestres en el pasado. Número 5. Maravillas matemáticas egipcias. Hay dos nombres para nuestra próxima exhibición: los papiros matemáticos de Laon y los papiros matemáticos de Kaun. Es un manuscrito egipcio antiguo y es una pequeña parte de los papiros de Kaun más amplios, que fueron encontrados por Flinders Petrie en Laon a finales del siglo XIX. Se cree que la ubicación del descubrimiento fue, en su momento, un pueblo de trabajadores construido para las personas que construyeron la pirámide de Sesostris II. Contienen textos médicos fascinantes, textos administrativos y textos que proporcionan una visión de la vida social de las personas de la época. Pero los 6 fragmentos de texto matemático provocan más intriga que cualquier otro. Son aproximaciones del contenido matemático del papiro de Rhind. Como tal, el texto se divide en secciones, con la primera sección tratando sobre aritmética y álgebra y la segunda sección sobre geometría. Los contenidos de las dos secciones son completamente correctos y notablemente sofisticados. Si esto se enseñaba a los niños egipcios, habrían tenido un conocimiento de matemáticas mayor que el de los niños en la mayoría de las escuelas del mundo desarrollado hoy, incluyendo tablas de multiplicar que van mucho más allá de las que generalmente se enseñan a los niños en la escuela actualmente. Número 6. Peine Davis. El peine para cabello decorado con filas de animales salvajes, también conocido por el título más llamativo de peine Davis, es un peine de marfil finamente tallado del período tardío de Naqadá III, que data de alrededor de 3200 a 3100 a.C. Exhibe los altos estándares de los artistas egipcios incluso antes del antiguo reino. Se cree que el peine fue parte del equipo funerario de una persona de élite que vivió hace unos 5200 años. Aunque faltan partes de los dientes del peine, la decoración detallada sugiere que era un objeto ceremonial y no solo un accesorio para el cabello. El peine está adornado con animales en filas horizontales en ambos lados, lo cual es una organización espacial que se volvería familiar en el arte egipcio posterior. Estos animales incluyen elefantes, serpientes, aves zancudas, una jirafa,
leones y quizás jabalíes. Arreglos similares de estas criaturas en otros artefactos tallados en marfil sugieren que la disposición y elección de animales no eran aleatorias. Los elefantes y serpientes representados juntos pueden haber sido simbólicos, ya que las mitologías de muchos pueblos africanos los asocian con la creación del universo. La fila más alta del peine puede simbolizar una deidad creadora, a la que el resto de los animales debe su existencia. Número 7. El implante que no debería existir. Los científicos están desconcertados por una maravilla médica descubierta dentro de la pierna de una momia de hace 2600 años. Esto no debería existir, no tiene ningún sentido. La antigua momia vivió en una época en la que este tipo de ciencia no se suponía que existiera. En 1971, un ataúd sellado de Egipto fue transportado desde Egipto a California, donde fue aceptado por los científicos del Museo Cruz en Rosenberg. El ataúd contenía el cuerpo momificado de un hombre egipcio. En ese momento, nadie sabía quién era la momia. Es probable que tuviera cierto estatus, pero no lo suficiente como para ser de la realeza. Tal vez era un alto funcionario del gobierno, pero nadie podía decirlo con certeza. De todos modos, la momia se mantuvo en el museo y nadie le prestó mucha atención durante 20 años. Y luego vino la bomba. 2 décadas después de que la momia llegara al museo, los científicos descubrieron un avanzado instrumento quirúrgico dentro de su rodilla izquierda. Dentro de la pierna de la momia había un clavo ortopédico de metal. El clavo ortopédico fue instalado siguiendo principios biomecánicos tan avanzados que incluso para los científicos actuales resulta sorprendente por su nivel de sofisticación. Los expertos no podían distinguir el implante de un procedimiento moderno. Esta cirugía avanzada no es algo que las sociedades antiguas practicaran. Los científicos han encontrado evidencia de ciertos procedimientos médicos antes, especialmente trepanaciones, también conocidas como cirugías cerebrales. Incluso se han documentado extremidades y ojos prostéticos en el mundo antiguo. Pero este es un descubrimiento único. Las cirugías que requerían este tipo de precisión médica son inauditas en el mundo antiguo. ¿Cómo se insertó el clavo con tanta precisión, especialmente considerando la falta de herramientas quirúrgicas modernas y conocimientos? ¿Cómo lograron los antiguos realizar tal procedimiento sin causar un dolor o trauma significativo al paciente? La trama se complica cuando empiezas a investigar la historia de la momia. Cuando el museo adquirió originalmente el ataúd en la década de 1970, ni siquiera sabían que había una momia en él al principio. Y luego, cuando investigaron el ataúd, se dieron cuenta de que la momia no pertenecía ni siquiera al dueño original. El antiguo sarcófago pertenecía a un sacerdote llamado Yuse Montu, pero el cuerpo no era de ese sacerdote. El sacerdote había sido removido de su propio ataúd poco después de su muerte y reemplazado por este cuerpo al azar. Nadie sabe el nombre del ladrón del ataúd. Un análisis del procedimiento de embalsamamiento reveló que el extraño era un hombre egipcio de clase alta que vivió entre el siglo XV y el X a.C. Este hombre tenía cabellera roja y ni siquiera alcanzaba los 5 pies de altura. Fue en 1995 cuando científicos de la Universidad Brigham Young, en Utah, realizaron escaneos de rayos X de la momia y encontraron sus clavos de metal. No podían creer lo que veían. El profesor principal, Sir Wilfred Greggs, se negó a creer que el clavo viniera con la momia. Pensaba que era un trozo de metal moderno utilizado para volver a sujetar la pierna de la momia, pero no. De hecho, tiene 2600 años de antigüedad. Los científicos encontraron resina orgánica antigua en el clavo de metal, similar al cemento óseo moderno, lo que demuestra que el clavo proviene de un procedimiento antiguo. Esto definitivamente significa que, al menos, alguien en el mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que pensábamos posible. Número 8. Frasco de cristal con veneno. Un secreto perdido en el tiempo está a punto de ser revelado. Oculto dentro de un tesoro desenterrado en Escocia, una misteriosa poción espera ser descifrada.
Los científicos están utilizando avances modernos en tecnología para reconstruir la poción que originalmente se encontraba en uno de los frascos más preciosos hallados en un botín de tesoro. Este es un nuevo descubrimiento con el tesoro de Galloway, que fue desenterrado en 2014. Un hombre con un detector de metales paseaba por un campo en Galloway cuando se encontró con un alijo perdido de asombrosas reliquias vikingas. Resultó ser el hallazgo más rico de su tipo encontrado en la región y las regiones cercanas. Los tesoros fueron adquiridos por el Museo Nacional de Escocia en 2017. ¿Cuánto crees que pagó el museo por el tesoro? Te lo diré, fue la impresionante cantidad de $2,5 millones. No está nada mal por andar agitando un detector de metales por un campo. Desde 2017, los científicos han estado trabajando arduamente en analizar cada uno de los objetos encontrados en el botín. Hay cruces de plata, hermosos alfileres en forma de pájaros, ollas de plata, textiles tejidos, broches anglosajones, colgantes de reliquias de oro, y la lista sigue y sigue. Una de las joyas de plata resultó ser una reliquia persa. Las imágenes de rayos X revelaron extraños símbolos zoroastrianos en ella y figuras de leopardos y tigres. El recipiente probablemente se produjo alrededor del año 680 después de Cristo, lo que lo hace ya tener 200 años cuando fue enterrado. Podría haber sido un botín de una incursión vikinga. El objeto más sorprendente de todos fue un frasco de cristal de roca del Imperio Romano. Una inscripción en latín en la base del frasco dice: "El obispo Hegal me hizo". El frasco fue hecho de un trozo puro de cristal y envuelto meticulosamente en hilo de oro. El frasco es notable, pero no solo por su avanzada habilidad artesanal. Los científicos creen que el frasco podría contener elementos traza de la poción que originalmente contenía. El Dr. Martin Goldberg, del Museo Nacional de Escocia, especuló que el frasco podría haber contenido un líquido raro y exótico. Tal vez un perfume. Tal vez un ungüento. Podría haber sido un aceite de unción usado en ceremonias reales. Nadie sabrá qué tipo de poción estaba en el frasco hasta que los científicos puedan identificar los elementos químicos traza. Con suerte, lo harán pronto. Número 9. Artefactos de Honshan. La civilización de Honshan es una de las culturas más misteriosas de la antigua China. Existió hace aproximadamente 6.700 años y dejó tras de sí inusuales artefactos de jade que representan humanoides con cabezas en forma de lágrima y enormes ojos. Algunas de las figurillas se asemejan a criaturas montando motos de agua o incluso máquinas voladoras. Estas imágenes no encajan en las ideas habituales sobre culturas antiguas y hacen preguntarse a quiénes o qué intentaban capturar los maestros de Honshan. Las únicas cuevas de Honshan descubiertas en 1999 también pertenecen a esta cultura. Estas cuevas, hechas por el hombre, asombran por su tamaño y complejidad. En su interior se pueden ver piscinas, puentes sobre ríos, escaleras y pasajes. La mayor cueva tiene una superficie de 12.600 metros cuadrados, pero el verdadero misterio son las huellas dejadas en las paredes, que se asemejan a las de máquinas modernas de perforación. Aunque no se cree que existiera tecnología de ese nivel hace miles de años, sigue sin aclararse a dónde fueron a parar los gigantescos volúmenes de roca excavada. Los científicos aún no han encontrado rastros de su desplazamiento. Algunos investigadores sugieren que las cuevas y los artefactos de jade son evidencia de contacto con una civilización más avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Número 10. La Dama de Cao, Perú. Comenzaremos con una momia verdaderamente única. La civilización con la que estamos iniciando no es la egipcia ni ninguna otra que probablemente hayas adivinado, sino la antigua civilización moche. Esta era conocida por ser muy violenta y bastante sedienta de sangre. Debido a eso, muchas personas asumieron que su cultura siempre había estado gobernada por hombres. Sin embargo, en el año 2006, el descubrimiento de una momia refutó por completo esa teoría. Este fue el hallazgo de la Dama de Cao,
una mujer que no solo fue momificada, sino que también tenía tatuajes que permanecieron en su cuerpo muchos siglos después de su muerte. Los tatuajes de la dama incluían serpientes, cangrejos y arañas, todos animales asociados con su panteón de criaturas divinas. La presencia de estos tatuajes la vinculaba aún más con el mundo de lo sobrenatural y también aumentaba su poder percibido entre su gente. Recuerda que, en aquellos tiempos, la superstición era tan poderosa como cualquier otra cosa. Así que, si te adornabas con los símbolos de los dioses y las criaturas poderosas, básicamente te convertías en uno de ellos. Típicamente, un hallazgo singular de una mujer en una tumba no sería prueba suficiente de que esta u otra sociedad hubiera sido gobernada por mujeres. Sin embargo, a medida que continuaban encontrando más tumbas, hallaron 8 mujeres más. Esto aparentemente apunta a que estas mujeres eran gobernantes o que ocupaban altos cargos de autoridad como sacerdotisas. Para ser honesto, esto no está del todo claro y, por eso, es tan inquietante para algunos. Ciertas secciones de la historia han marcado tendencias muy claras, y esta apuntaba a que los hombres dominaban en la sociedad, mientras que las mujeres eran secundarias, como en otras culturas. Pero con el hallazgo de la Dama de Cao, ahora tenemos pruebas de que había una hechicera entre el pueblo y que la respetaban lo suficiente como para enterrarla en una tumba y momificarla allí. Y para que quede claro, la gente común no recibía este tipo de tratamiento. Número 11. Girdle Book. Un Girdle Book o libro de cinturón es, en esencia, lo que su nombre sugiere, un pequeño libro que se llevaba atado a la cintura con un cinturón. Aunque parece una idea poco práctica, fue una forma sorprendentemente popular de transportar libros en la Edad Media en Europa. Estos libros solían ser textos devocionales, como salterios o libros de oraciones, pensados para el uso personal. Al principio, los libros de cinturón eran simplemente prácticos y portátiles, permitiendo que quien los portara los llevara siempre consigo. Sin embargo, con el tiempo, algunos se convirtieron en piezas de arte, decorados con intrincados diseños y materiales preciosos como el oro o el marfil. Hechos de pergamino, su tamaño pequeño los hacía favoritos de los editores, ya que requerían menos material para producirlos. El uso de estos libros declinó en el siglo XVI, cuando los libros encuadernados se hicieron populares. Sin embargo, el concepto de un libro portátil continuó evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el libro de bolsillo. Hoy en día, los pocos ejemplares que sobreviven son extremadamente raros y altamente codiciados por coleccionistas y museos. Número 12. Momias de Bubasti. Siguiendo un poco más con Egipto, vamos a hablar no solo de momias, sino de cuántas momias fueron encontradas en una sola tumba. En este lugar se descubrió una tumba que tenía la asombrosa cantidad de 250 momias en su interior, todas ellas personas de alta clase que habían sido enterradas juntas en este único lugar. El descubrimiento destacó para los investigadores en comparación con algunos anteriores, ya que encontraron materiales informativos junto con las momias, como un libro llamado el Libro de la Muerte, además de los cuerpos excepcionalmente bien conservados en fascinantes ataúdes de arcilla y madera. Los cuerpos y los ataúdes estaban en un estado notablemente bien conservado, a pesar de ser de alrededor del año 500 a.C., y aunque tal vez no sea tan extraño en comparación con algunas de las otras cosas de las que he hablado, es importante notar que los egipcios estaban muy interesados en las necrópolis y en los grandes sitios de entierro que albergaban a numerosas personas. Este es otro ejemplo de eso. Número 13. Las catacumbas de Palermo. Las momias y las catacumbas, por sí solas, no son completamente espeluznantes, ya que son una necesidad para algunas culturas y pueden ser un verdadero hito histórico. Pero las catacumbas de Palermo, en Sicilia, son una historia bastante diferente. Verás, estas catacumbas fueron hechas después de que el monasterio local se enfrentara al problema de que su cementerio estaba demasiado lleno. Entonces, tuvieron que hacer las catacumbas y luego decidieron ser un poco excéntricos con los cuerpos. Hay 8.000 momias dentro de estas catacumbas, lo cual no es tan raro. Pero lo que es extraño es que las momias están en diferentes poses.
Así es, las verás por todo el lugar en varias posturas y cosas por el estilo. Además, están mayormente vestidas y abarcan una amplia gama de edades. Probablemente, nunca estarás más cerca de los muertos que dentro de estas catacumbas. Y sí, aunque estoy seguro de que es una gran atracción turística, no deja de ser realmente perturbador.